En toda la historia de México no ha existido figura más controversial que Porfirio Díaz, quien llegó al poder con la promesa de no reelegirse y que estuvo en el poder por más de 3 décadas, en las que el fraude, la manipulación, la represión política, la concentración de tierras, el despojo, la desigualdad social, la explotación laboral, el entreguismo y las injusticias fueron la norma. Detalles que provocaron el hartazgo social y el estallido de la Revolución Mexicana. Por otro lado, durante sus más de 30 años en el poder, no todo fue malo. Porfirio hizo muchas cosas buenas y quizá, como ningún otro, realmente impulsó el desarrollo del país y nos transformó de ser el México devastado por la miseria y la guerra de su infancia a ser un país pacífico, estable y tomado en cuenta en el ambiente internacional para los inicios del siglo XX. Porfirio luchó durante su juventud por restaurar la República, peleando al lado de Zaragoza en la batalla del 5 de mayo, y años después tomó de vuelta de manos francesas la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, ganándose el reconocimiento de Héroe Nacional del 2 de abril. Al convertirse en presidente, heredó una enorme deuda externa acumulada de sus predecesores, por lo que, decidido a cambiar esa situación, estableció nuevos impuestos que no afectaran al comercio interno y redujo el gasto público, una estrategia exitosa que permitió elevar los ingresos gubernamentales. La paz, el orden y el progreso que consiguió durante su mandato generaron confiabilidad en el extranjero, permitiendo no solo pagar las deudas, sino también conseguir nuevos créditos. Se fundó el Banco Nacional de México, que recaudaba impuestos, otorgaba préstamos a la población y manejaba la Tesorería Nacional. Gracias a estas medidas, en 1894 México, por primera vez en toda su historia, tuvo más ingresos que gastos, generando un superávit de más de 2 millones de pesos. Porfirio Díaz logró establecer relaciones de paz y diplomáticas con España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, países que hasta hacía poco eran enemigos de México. Gracias a esto se abrieron las puertas a la inversión extranjera. Tentadores alicientes como la exención de impuestos y ganancias garantizadas por el gobierno provocaron un gran flujo de tecnología y capital por todo el territorio nacional, principalmente la industria ferroviaria, que tuvo un auge sin precedentes, así como la minería, que se veía revitalizada después de años de conflictos que la mantuvieron paralizada. Durante el porfiriato el sector minero aumentó 507%, sin mencionar el enorme impulso que recibió la industria petrolera, que empezaba a representar ganancias importantísimas para el país. Aunque durante su mandato el peso se devaluó más de la mitad de su valor por la eliminación de la plata como unidad de referencia, esto resultó favorable para México, pues aumentó el atractivo del país para los inversores extranjeros. Todo esto logró traer la revolución industrial a México, y se crearon empresas como Fundidora en Monterrey o Cerveza Cuauhtémoc Moctezuma, la Compañía Transatlántica Mexicana, la Mexicana de Navegación y la Naviera del Pacífico, que reforzaron las posiciones marítimas de México. Las relaciones con Alemania alcanzaron niveles sin precedentes y se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Japón, estableciendo por primera vez relaciones formales con un país asiático. En agradecimiento por su trato igualitario, hasta el día de hoy la Embajada de México en Japón se ubica en una zona exclusiva, muy cerca del Palacio Imperial, siendo un caso único. Para lograr unidad nacional, el gobierno de Porfirio Díaz utilizó una acertada estrategia, recurrió a la historia y, por primera vez, se destacaron como grandes héroes a Hidalgo, Allende, Aldama, Zaragoza, Juárez y los niños héroes, entre muchísimos otros. Se renovó todo el ejército nacional, se comunicó todo el país con telégrafo y se introdujo el teléfono, así como la electricidad. Se inauguró la planta generadora de León, en Guanajuato, así como la primera hidroeléctrica en Batopilas, Chihuahua, en 1889, permitiendo lentamente iluminar los espacios públicos y privados del país. También se inauguró el cine y se introdujo el gramófono. Incluso el mismo Porfirio Díaz inmortalizó su voz para la posteridad. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Entró en servicio el tranvía eléctrico y los primeros autos en el país. De esta manera, Porfirio creó el primer reglamento de tránsito de México, cuya velocidad máxima en ciudad era de 10 km por hora.
Durante el Porfiriato se llevó a cabo el embellecimiento de las ciudades. Gracias a Porfirio se pudo retomar por fin la construcción en el país, que durante décadas fue prácticamente inexistente, construyendo entre otros el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, el Palacio Postal, el Palacio del Ayuntamiento e incluso el Ángel de la Independencia. Además de que construyó la cárcel de San Luis Potosí, así como la de Lecumberri, una de las mejores del mundo en su época. Varios hospitales de vanguardia también fueron inaugurados, como el Hospital General de México o el Manicomio de la Castañeda, el mejor de América, sentando las bases de la salud pública. Además, se construyeron cientos de nuevas casas para los obreros, como el caso de la Colonia Guerrero, la Colonia Vallejo o la Colonia Santa María la Ribera, así como colonias para la aristocracia, como la Roma o la Juárez, que al fin otorgaba catergo a la ciudad, con calles anchas, frondosos árboles e iluminación, iguales a los países del primer mundo. Porfirio sentó las bases de la educación pública en México, ordenando que esta fuera laica, gratuita y obligatoria. Instauró el nivel de secundaria en el país, además de crear la Universidad Nacional, aunque aún no autónoma. También se creó la Escuela Normal de Maestros, abriendo más de 200 planteles por todo el país. Aunque la idea original era que los profesores llegaran a todos los poblados de México, la entonces falta de vías de comunicación, así como la oposición de los hacendados, representaron un duro revés en los planes de Porfirio. Pero las principales ciudades del país recibieron a los profesores sin inconvenientes. Durante este periodo se consideró que las carreteras eran pieza clave para el desarrollo económico del país, creando la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, que hasta 1910 había construido más de 19,000 kilómetros de vías férreas por todo México, comunicando la capital con los puertos más importantes y con los Estados Unidos. Modernizó el puerto de Veracruz, el de Tampico, el de Salina Cruz y el de Manzanillo. También creó la Escuela Naval Militar. Se señalizaron oficialmente las fronteras tanto con Belice como con Guatemala, y se intensificó el desarrollo de puertos como el de Progreso, Puerto Ángel, Mazatlán, Zapotitlán, Isla Mujeres, Puerto Ángel, Antón Lizardo y La Paz, además de que se estudiaban las costas de Yucatán y Campeche para la inauguración de futuros puertos. Se le dio mucha importancia al desarrollo artístico, inaugurando bellos teatros por todo el país, como por ejemplo el Teatro de la Paz en San Luis Potosí, el Teatro Calderón de Zacatecas, el Teatro Alcalá en Oaxaca, el Teatro Juárez en Guanajuato y el Teatro de Bellas Artes, permitiendo que el país recibiera puestas en escena de clase mundial y eventos culturales. Estas fueron algunas de las acciones positivas de Porfirio Díaz, un líder cuya ambición por transformar a México en una nación del primer mundo lo llevó a lograr avances significativos en modernización e infraestructura. Sin embargo, esta misma obsesión también lo condujo a ejercer un poder autoritario, caracterizado por excesos injustificables y una represión implacable. Durante su prolongado mandato, Díaz instauró un régimen dictatorial que negó libertades fundamentales y sometió a muchos mexicanos a profundas injusticias. Aunque el contexto histórico de su época puede haber hecho que algunas de sus acciones parecieran comunes, esto no minimiza el impacto negativo de su gobierno en la vida de millones de personas. Así, Porfirio Díaz sigue siendo una figura compleja y controvertida, un transformador del país y al mismo tiempo un dictador que dejó una herencia ambivalente. A su partida, México no fue lo que se prometió, un lugar mejor para todos. Se entró nuevamente en una etapa de inestabilidad política, fuga de capitales, inseguridad y violencia propia de la infancia de Porfirio, repleta de injusticias y abusos que incluso al día de hoy no se pueden erradicar. Héroe, villano, constructor, dictador, despiadado, transformador. ¿Qué fue Díaz en realidad? La última opinión la tienes tú, así que ¿qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.